¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Soy el doctor Eduardo Cosi, doctor en psicología y por la Universidad de Buenos Aires y profesor acá en esta casa de estudios que es la Universidad Tecnológica Nacional, que nos aloja hoy para presentar una obra y a una colega que es Verónica Recchia, en la presentación de su libro, cuyo título principal es la relación entre la agilidad y el talento. Explícitamente, el nombre y subtítulo es Agilidad y talento, egoísmo y altruismo del poder. Y acá aparece ya una particularidad que es en el subtítulo, que es a pesar de la mente clic. Esto es una de las ideas que Verónica va a desarrollar con ustedes como presentación de mi colega y compañera durante muchos años. Conozco el desarrollo profesional de Verónica, tanto como profesora en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, no lo dije mal, y desde temprano fue una de las pioneras. Por supuesto que la UTN supo abrirles también tempranamente las puertas, sus contribuciones, en el campo del liderazgo, pero de la transformación, de cómo pensar el liderazgo frente a las situaciones contemporáneas, cómo se fue transformando el concepto y el ejercicio de los liderazgos, y ahí ya aparece la primera conjunción con el tema de hoy, que ya voy a introducir, que es cuando Verónica se cruza con el manifiesto ágil, ¿no? Allá a principios de este siglo. Ella ya venía trabajando en la necesidad de una transformación a la hora de pensar los equipos de trabajo y dentro de su docencia, su trabajo como formadora, también como asesora, como consultora, ¿no? En el campo de las empresas. Y acá es donde ella se cruza con este manifiesto que tiene su origen en la industria de la tecnología, del software, pero que capta rápido y prende y rápido crece en el mundo de los equipos de trabajo, ¿no? En esta relación entre equipo de trabajo, liderazgo y nuevas tecnologías. Quizás lo que hace Verónica con este manifiesto es, no lo lee en términos técnicos, sino siente, es una interpretación personal, que el manifiesto ágil es un punto de inflexión en la manera de pensar nuestra manera de vincularnos, nuestra manera de liderar y las formas contemporáneas de crear colectivamente. Ahí nace quizás el otro concepto, ¿no? La tensión que plantea, la dialéctica que plantea entre la agilidad y el talento. Hace una revisión, tiene una posición crítica con una manera de pensar la agilidad desde el punto de vista de lo automático, de lo inmediato, y a partir de ahí el precepto de la eficacia. A lo cual no se cierra, sino todo lo contrario, ¿no? Plantea, Verónica desde temprano vio la contribución de este modelo al campo de la psicología, pero también supo ver las contribuciones de la psicología a la industria de la tecnología y sus equipos de trabajo. Y supo interpretar no solamente estas contribuciones de que venían del campo de la tecnología, hoy está trabajando en particular, como muchos otros, ¿no? Pero también de una manera original, ¿no? Y en el libro ya hay bastante desarrollado sobre esto, ¿no? Los modelos de inteligencia artificial y lo que ella llama el debate de la soberanía cognitiva de lo humano. Bueno, ¿qué significa liderar en épocas de inteligencia
artificial. Y lo que plantea ella, frente a esta noción que va a desarrollar mejor que yo, por supuesto, de mente click, hay una influencia del concepto de gen egoísta. Bueno, hay muchas lecturas, hay una lectura filosófica, hay una lectura de las ciencias de la lógica, de las ciencias naturales, pero que quizás aparece como novedad es esta contribución, ¿no? La posibilidad, la noción de talento, ¿no? La posibilidad de pensar las formas contemporáneas de la creación y el talento, comulgando con estas formas de agilidad y sobre todo planteando no la necesidad de una mejor performance en sentidos tradicionales y modernos de los equipos de trabajo, sino una contribución para el enriquecimiento de cómo estamos pensando la eficacia en los equipos de trabajo. Y la posibilidad entonces sí de la creación, de la innovación, y en ese sentido pensar la noción de talento. Para eso plantea el campo de la emoción, pero lo plantea situado, como un campo situado. ¿Qué quiero decir con esto? Como un campo que emerge no individualmente, sino en contextos colectivos. Bueno, es una obra apasionante que vi crecer, que vi en sus correcciones, que vi en sus giros, ¿no? Que ustedes no van a poder apreciar, ¿no? Que tuve la suerte de conversar y dialogar con ella, y la veo ahora terminada la obra con muy buena repercusión, ¿no? Valga la paradoja, ¿no? Una repercusión inmediata, incluso en quienes fueron quienes pusieron letra al escrito del manifiesto ágil, y entonces rápidamente la obra se convirtió en una obra de referencia para, valga la redundancia, los referentes hoy del campo del pensamiento de la agilidad y sus transformaciones, ¿no? Y la necesidad de sus transformaciones. Supo ver la demanda, el requerimiento de lo psicológico en el campo del desarrollo de la industria de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y sus equipos de trabajo. La misma Verónica Recchia, que hace décadas venía discutiendo la necesidad de una transformación en paralelo casi con lo que llegó más tarde aquí en nuestra región, que es el modelo de agilidad, en simultáneo, ¿sí? Replanteando los modelos de liderazgo y los modelos de condiciones para la innovación y la creatividad. Bueno, felicitaciones Verónica, gracias por invitarme a esta presentación y bueno, a ustedes los y las dejo con la autora de Agilidad y Talento. Muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Bueno, yo soy Verónica Recchia. Es una alegría poder presentar este tema, agilidad y talento, ¿no? Que tiene como referencia este libro que fue producto de mi trabajo en entrenamientos en liderazgo dentro de esta casa, en las investigaciones sobre el movimiento ágil y también con todo aquello que tiene que ver mi desarrollo personal, con mis dos profesiones, como abogada penalista y como psicóloga forense. Por tanto, estoy más que feliz por esta presentación de Eduardo, más que feliz de haber publicado mi libro, que me llevó 3 años, y que esta casa, en particular el Centro de Learning, que, bueno, que corresponde a la Universidad Nacional Tecnológica FRBA, gerenció la oportunidad de todo este ir y venir de pensamientos, ¿no? Por eso los convoco a trabajar un poco en este mundo de la agilidad y talento, donde todos nos vemos, por un lado, convocados, valga la redundancia, y también presionados, ¿sí? Hay muchas cuestiones que están relacionadas con el liderazgo que realmente quedan como meros deberes morales.
y con los deberes morales o con los simples tips, lo único que se genera es más nivel de opresión y menos oportunidad de creatividad. Entonces vamos a ver que yo le puse a este webinario Agilidad y Talento, la mente clic y el acto originario del talento. Bueno, vamos a ver, la mente clic y el acto originario del talento, ¿sí? ¿Por qué la mente clic y el acto originario del talento? Bueno, en primer lugar, vamos a tratar de comprender algo que íntimamente ya sabemos: el talento no es propiedad de ciertas autorías de renombre. El talento es una instancia o una arista, mejor dicho, que podemos analizar desde la propia especie. ¿Sí? Nuestra especie tiene la capacidad de talento y la capacidad de agilidad. ¿Por qué? Porque naturalmente nos adaptamos, naturalmente incluso en los comportamientos de mayor rigidez tenemos agilidad. Esto es algo que va a llevar mucho tiempo poder comprender. Nosotros tenemos condicionantes externos que generan estilos de automatismos, respuestas automáticas que son rígidas. Sin embargo, en esa misma rigidez podemos encontrar agilidad. O sea, esto es aquello que quiero transmitir hoy y es aquello también que trabajo en el ciclo en vivo de liderazgo y emociones para equipos de trabajos ágiles, ¿sí? Conjuntamente con Eduardo Cosi, que es quien generosamente me presentó. Trabajamos en la formación en counseling, en la formación en autismo y especialmente yo en la formación o entrenamiento en liderazgo y emociones para equipos de trabajos ágiles. Y es sumamente importante comprender que aquello que se pretende y que se exige para la respuesta en equipos horizontales como plena asertividad, es decir, como agilidad permanente, es imposible para nuestra especie. Es imposible que nosotros podamos responder de manera asertiva en un porcentaje más alto de un 40% de chance de comunicación diaria. Eso lo tenemos que tener a plena conciencia. Y por otro lado, entender también que el talento y la capacidad creativa está, obviamente, en nuestra especie en general. No tenemos en nuestra materia ninguna diferencia con aquellos autores de renombre, como sí conocemos, como, no sé, desde Lennon, Mozart, etcétera, etcétera. El talento está relacionado con el acto originario de el nacimiento, de nacer, de estar vivo. Y entonces acá vamos a la categoría, estas dos categorías, ¿no? La de agilidad y mente click, ¿sí? La mente click, bueno, yo ahora estoy trabajando en un nuevo escrito que es la mente click.ia. La mente click es aquella respuesta automática o inmediata que tenemos, que puede darse por dos razones, ¿no? La primera, para satisfacción a cortísimo plazo, una búsqueda de satisfacción a cortísimo plazo. Que por supuesto esto viene como núcleo de nuestra especie, porque nuestra especie pudo sobrevivir gracias a lograr mantener un equilibrio económico. A cada disrupción que el medio ambiente genere, nuestra mente quiere acomodarse y tener el menos costo posible. Por eso tratamos de tener respuestas hegemónicas, respuestas promedio, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta que esto es una función biológica de inmediatez. Nosotros estamos hechos para poder responder inmediatamente. Tuvimos que hacer mucho esfuerzo para llegar acá como especie. Y en ese esfuerzo tuvimos esta ganancia, ¿no? Una mente que se delibera en poder, en poder responder de manera rápida, en un salto, como el clic de Turing, ¿no? En un salto. Nosotros sabemos de dónde viene la palabra clic. Bueno, esto está en el escrito maravilloso de los años 50 de Turing, ¿no? Pero obviamente Turing
presume, por todos los movimientos de 1950, además por todas las investigaciones, el espíritu de época de las investigaciones de los años 50, Turing hablaba, ¿no?, de un estado isomórfico entre la máquina pensante, la máquina que puede pensar, y el pensamiento humano. Entonces, volvemos a la mente clic, es una función biológica de inmediatez. Bueno, no se trata de demonizar la inmediatez, porque obviamente muchas veces esa inmediatez, ¿sí?, genera acciones que quizás van en contra de mi bienestar, ¿no? Bueno, pero tengo que estar atento a, primero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese proceso mental? Entonces, no vamos a demonizar la inmediatez, sino a comprenderla como parte del diseño evolutivo de la mente humana. Nuestra respuesta mental está configurada para responder rápido ante el entorno. Es una función biológica de supervivencia. Esa capacidad de la mente clic no es superficialidad, es eficiencia adaptativa. Ahora vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo maravilloso que, por supuesto, como bien dijo Eduardo, tiene a Dawkins detrás, ¿no? Porque esto de agilidad y talento, egoísmo y altruismo del poder, bueno, viene de haber leído, y haberme apasionado con el gen egoísta de Dawkins, ¿no? O sea, el gen egoísta es qué hay en nuestra especie, ¿sí? Que solo quiere la replicabilidad, es decir, la existencia, seguir existiendo, seguir vivo en la lucha por la existencia, ¿sí? Entonces, respecto de la mente clic, ¿sí? Sí, como bien dice ahí la Filmina, sí, tenemos un régimen cultural, ¿no?, que impone una hegemonía. El problema es que respondemos automáticamente a los deberes de actuar con velocidad, de manera simplificada. Hoy en día circula mucho de ¿qué es un líder? Tener propósito. Tener propósito, ¿no, señores? El liderazgo, la agilidad, el talento están más en nuestras condiciones de especie y hasta incluso inconscientes que en las conscientes. Nosotros tenemos que ver cuáles son las condiciones inconscientes y de especie para poder diseñar nuestra conciencia, pero en particular para tener mayor nivel de contacto con la experiencia, con cómo es nuestra capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, ahí aparece en todos estos tips, ¿no?, que se replican rápidamente, como, bueno, los líderes tienen propósito, ¿no? Y he visto, cuando estaba en la producción del libro, vi definiciones de talento tan absurdas, ¿sí?, que por supuesto excluía a todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos dominar en esta autoobservación? Porque este es otro punto, ¿no? La especie humana necesita autoobservación, poder comprender, comprenderse y poder actuar en comunidad. Entonces ahí es donde buscamos un equilibrio entre lo racional y la intuición, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la intuición como parte de este proceso de creatividad y liderazgo? Insisto, la creatividad tiene más que ver con aspectos inconscientes que con zonas de búsqueda. Después viene todo lo otro, ¿no? La disciplina, procesos, pero primero tenemos que entender esa zona inconsciente e intuitiva que tiene que ver con la especie humana. Bueno, ahí en el final de esta filmina dice: la mente humana no opera solo desde la lógica, también intuye, asocia, salta, inventa. Bueno, Alan Turing reconocía esto. Alan Turing confiesa que él llega a la máquina universal
en procesos de saltos intuitivos. Bueno, sí, con muchísima disciplina. Bueno, sí, con análisis matemáticos extraordinarios, ¿no? Con debates ya que venían de finales del siglo XIX, pero llevó adelante su empresa gracias a la intuición. A ver, Fede, si podemos pasar a la otra. Bueno, ahí van a ver un pajarito, ¿sí? Obsérvenlo, a ver qué les parece, es el polluelo de cuclillo, ¿sí? Y toma el polluelo de cuclillo, bueno, ven que parece un pajarito muy, pero muy simpático, adorable, ¿no? Dawkins se pregunta si los animales pueden extorsionar, ¿sí? Si los animales tienen malas intenciones, ¿sí? Parece un pájaro egoísta, dice Paul Duarte. Sí, parece un pájaro egoísta. Sí, sí, es que es un pájaro egoísta. Entonces les voy a contar un poco sobre el polluelo de cuclillo. El polluelo de cuclillo, las hembras de polluelo de cuclillo, deja huevos, ¿sí? En diferentes nidos adoptivos. Ella no tiene sus propios nidos, ella no tiene sus propios nidos para dejar sus huevos. Deja huevos en diferentes nidos, con un propósito, que los padres adoptivos se hagan cargo de la alimentación de sus huevos, ¿sí? Uno podría decir, bueno, ¿cómo llegó hasta acá el polluelo de cuclillo, ¿no? Con esa suerte de una madre que va abandonando en otros nidos a este pequeño ser. Bueno, resulta que el polluelo de cuclillo tiene una capacidad de hacer chillidos muy pero muy agudos, muy pero muy superiores en volumen que el resto de las aves. Entonces, cuando este polluelo rompe a la vida, sus gritos son extraordinarios, ¿sí? Y como bien dice Dawkins, estas madres adoptivas tienen que deliberar a cuál tiene que atender primero, si a sus propios hijos o a este hijo adoptivo. No solamente le dejaron un hijo adoptivo, sino le dejaron un hijo adoptivo chillón, ¿sí? Que todo el tiempo pide alimento. Y ahí aparece una economía básica que tiene que dominar esa madre, ¿sí? Le va a dar más alimento al polluelo de cuclillo para que se calle. ¿Por qué para que se calle? Bueno, les voy a dejar un poquito pensando por qué creen que la mamá adoptiva del polluelo de cuclillo le da más alimento a él que a sus propios hijos, a sus hijos verdaderos, ¿sí? ¿Qué piensan? Piénsenlo, ¿por qué le dan más al polluelo de cuclillo? En realidad le dan más alimento al polluelo de cuclillo para que se calle, para que no vengan los depredadores. El polluelo de cuclillo prácticamente dice, mira, a mí dame más alimento porque si no acá se pudre todo y que vengan los depredadores, vienen por mí, por tus hijos, vienen por vos, vienen por todo. Pero la destreza de este piar, el que no llora no mama, dice, pero la destreza de este gran piar que en principio aparece a partir del nacimiento, por eso en el libro yo hago una analogía con el talento, con el trauma de nacimiento, o mejor dicho, en este trabajo de Freud que es la angustia originaria, ¿sí? Que tiene que ver con esto que se genera, dice Freud, una tensión hipertrófica de la necesidad, una corrupción del equilibrio que el polluelo de cuclillo tenía dentro del huevo o que en un ser humano tiene el bebé, ¿sí? Dentro del vientre materno, el embrión, mejor dicho, dentro del vientre materno. Todo ese equilibrio, cuando irrumpe a la vida, se corrompe, queda un caos, queda un terror. Ese es el acto originario sobre el cual todas las especies animales tenemos que
hacer frente, ¿no? Entonces, si tiene un acto originario, como el del polluelo de Cuclillo, como cada uno de nuestros nacimientos, nos antecede el talento, nos antecede y nos espera en su modo fáctico desde el minuto cero de la existencia. La conducta del polluelo de Cuclillo representa la inteligencia adaptativa, el impulso originario de supervivencia, ¿no? Puramente clic. El tipo grita, 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 alimento, se calla. Grita, 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 alimento, puramente clic. Que hace que la especie sobreviva, porque lo que dice Dawkins es que en realidad este gen del chillido en esta especie es tan pero tan fuerte que hace que pueda sobrevivir en nidos ajenos, ¿sí? Sin esta capacidad, el polluelo de Cuclillo no sobrevive, ¿ok? Entonces, más que egoísta es vago, dice Marcela. No, 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 Marcelo, vas a ver que no, vas a ver que el gen egoísta es algo que hace que ese polluelo de Cuclillo pueda seguir existiendo, pero no solamente él, sino toda la especie, ¿sí? Entonces, vamos a la otra, Fede. Entonces, ¿cómo definimos el talento? Vamos a definir el talento como un interés relacionado a las pasiones personales que se expresa en un contexto de contingencia con idoneidad en un arte. Si se quiere, el polluelo de Cuclillo en esta capacidad de chillido, ¿no? Su chillido o su pillar, ¿no? Esta expresión, este arte, hace una división de roles, ¿sí? Toma a los padres adoptivos como claros seguidores, ¿sí? Divide el mundo, organiza el mundo. Entonces, primero, es un interés relacionado a las pasiones personales. Punto sustancial. No podemos entender el talento si no lo asociamos a las pasiones personales. Sin pasión no hay talento. Sin emociones no hay talento. Sin adaptabilidad no hay talento. Sin tensión no hay talento. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer sobre las emociones, tenemos que conocer sobre la diferencia entre emociones y conductas, pero en primer lugar, conocer el comportamiento humano para poder ver dónde puedo atrapar en mí el campo de la intuición. Y otra cosa, como ustedes ya estarán anticipando, todos hemos desarrollado actos talentosos, ¿sí? Todos hemos desarrollado actos talentosos. Hasta acá, hasta este minuto de vida, todos hemos desarrollado actos talentosos. Solamente tenemos que tener registros. Algunos de ustedes deben tener obras publicadas o deben tener grandes liderazgos, ¿no? Algunas cuestiones mucho más específicas, pero si hacemos un hilo histórico de nuestras vidas, vamos a ver que vamos a encontrar muchas obras en las que somos autores. Y ahí vamos a ver estos dos conceptos, cómo se empiezan a relacionar, ¿no? Hay una cuestión que está relacionada con la autoría. ¿Quién marca la autoría? El talento tiene un autor detrás. Si bien se desarrolla como punto neurálgico de la especie, es decir, nos antecede, sin embargo, permite que exponga un autor. ¿Quién es? El polluelo de Cuclillo. ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién ha sido en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras obras? ¿Ok? Entonces vamos a la otra lámina. Bien, talento y autor, ¿sí? Entonces ahí no solo Messi, yo cito en mi libro a Brian Toledo, es un gran lanzador de jabalina, ¿no? Brian Toledo. Entonces no solo Messi, obviamente que Messi es un talentoso, es indudable, ¿sí? Pero bueno, el talento tiene esta gran noción, es algo que excede y que además está relacionado con cómo tener una noción sobre esa intuición. Cuando a Brian Toledo, ¿no? Lanzador de jabalina, le preguntan, bueno, vos,
¿qué pensás antes de lanzar? Yo pienso que va a llegar al infinito. Imagínense si eso no es intuición. Y eso no quiere decir que Brian Toledo, ¿sí?, no haya trabajado en entrenamientos, en disciplina específica, en tratar de mejorar marcas. Él en las Olimpiadas juveniles le genera una mejor marca que su contrario, que era un chico de Rusia, ¿no? O sea, siempre estaba atrás de los números y de la lógica. Sin embargo, para lanzar pensaba en el infinito. Noción más intuitiva que esa no existe. ¿Y cómo aparece el talento en Brian Toledo, ¿no? En relación a una situación muy, pero muy exigente y de alto nivel de contingencia dentro de su vida personal. Su madre a los 9 años llorando porque no tenía que darle de comer a sus hijos, ¿sí? Entonces, el estado de contingencia podemos tenerlos en estos grandes ejemplos como Brian, eh, por estos hechos, llegar a ser una medalla de oro, ¿sí? Pero sin embargo, las contingencias pueden estar en nuestra vida cotidiana, solamente tenemos que estar atentos a ello, ¿sí? A ver, Fede, si podemos pasar a la otra filmina. Bueno, ahí no logro ver porque no logro, a ver si acomodo ahí, no logro ver toda la filmina. Bueno, la mente clic y el acto originario, ¿sí? Entonces, el talento nace del impulso vital del deseo de existir y transformar. Primero, Freud dice algo como, bueno, la angustia originaria, ¿no? Ese gran desequilibrio económico, esa tensión hipertrófica de la necesidad que hace que querramos dominar algo, dominar mínimamente algo. El bebé cuando recién nace, aunque sea quiere dominar, que llora, llora, llora y la mamá lo pone a la teta, aunque al principio sea difícil esa succión y vaya aprendiendo la succión, pero algo quiere dominar. Tenemos esta capacidad de querer anticipar al otro, ¿sí? Querer predecir la conducta del otro y también tomar esta forma eh, vital de poder dominar el sentido de la experiencia, mínimamente, ¿sí? Eh, entonces, la energía creadora se manifiesta en la tensión entre el caos y el orden, ¿sí? Se atreve a dar forma a lo desconocido, eso que para nosotros es algo sumamente cotidiano. Sin embargo, por eso también pongo en el libro cómo el padre de mi hijo, en un momento que había que coserlo porque se había lastimado en el colegio y había que coserlo de urgencia en la cabeza, sin anestesia, le contaba toda una historia de ficción, ¿no? Para que mi hijo no sintiera dolor, ¿sí? Dar otra forma interpretativa a ese mundo caótico y de dolor. Y bueno, eso fue un hecho talentoso, ¿sí? Eh, ¿Podemos pasar a la otra, Fede? Entonces, la psicología siempre va a ser exigida en un cómo lo hago, ¿no? Y obviamente la psicología cognitivo-conductual tiene registros, tiene otros registros que la gente le cuesta hacer, no quiere hacer, ¿sí? Pero bueno, es inevitable. ¿Cómo nosotros podemos hacer una pedagogía del talento? Y aquí tomo el término pedagogía y me voy a detener un poquito. Dawkins, en el gen egoísta, dice, la capacidad altruista solamente puede ser motivada por una pedagogía. Categóricamente, nuestra especie tiene la tendencia hacia la conducta egoísta. Solo se va a someter al altruismo por conveniencia, ¿sí? En este ejemplo, la madre adoptiva, ¿por qué es altruista y por qué le da de comer al polluelo de cuclillo? Porque le conviene, porque si no viene el depredador y se los morfa a todos, ¿sí? Pero por otro lado, puede haber, dice Dawkins,
una pedagogía para el altruismo. Y yo hago una analogía entre altruismo y asertividad, ¿no? La comunicación asertiva solo puede aumentarse en intensidad y frecuencia en las personas si se entrena, ¿no? Si se entrena, si hay una pedagogía para la asertividad, pero naturalmente no somos asertivos, naturalmente no dominamos las emociones, ¿sí? Naturalmente tenemos la mente clic y naturalmente no tenemos propósitos, ¿sí? Y si tenemos un propósito, bueno, sí, está bien, no va a durar mucho, ¿sí? Y no es gran cosa tampoco. Entonces, muestro acá este cuadro simple de autorregistro que está en mi libro, ¿no? Para que mínimamente, aunque sea dos ejemplares de nuestro talento, ¿no? Poder ponerle un nombre a la obra. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue? ¿Fue el resultado de un proceso? ¿Fue un producto? ¿Fue una relación afectiva? ¿Fue qué? ¿Cuál fue la obra? Y le ponemos el nombre, ¿sí? Aunque sea un fracaso. Miren, yo ahora estoy para escribir mi tercer libro. El primer libro fue un fracaso, total, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con el tercero, mi primer hermoso libro, LHM. En realidad antes escribí otro, que fue muy, muy lindo, que está publicado y gané un premio, pero bueno, no era un libro mío. Pero después escribí LHM, Liderazgo a ser mujeres, bueno, un fracaso, ¿no? Veremos qué pasa con agilidad y talento, ojalá que sea un éxito, ¿sí? Aparentemente puede que sí, puede que no, no importa, pero es el nombre de la obra. ¿Cuál fue el contexto de contingencia? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasó cuando yo escribí Agilidad y Talento? Estaba en quiebra, en el 19, estaba en quiebra, ¿sí? ¿Cuál era el contexto de contingencia? ¿Y cuál fue el resultado? ¿No? Mínimamente tener una noción de cuáles son las obras que nosotros venimos fomentando para el desarrollo de nuestra creatividad. ¿Dónde estuvo el desarrollo de nuestra creatividad? ¿Sí? Más allá del resultado a nivel económico, financiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la obra y cuál fue el contexto de contingencia? ¿Sí? Bueno, Fede, pasamos a la otra filmina. Y bueno, para ir cerrando, podemos hablar de un montón de cosas, pero les dejo las preguntas a ustedes. Vivimos y cada tanto nos quedamos alineados a zonas más básicas de satisfacción. Bueno, en la mente clic, ¿no? Ya sabemos todos. ¿Qué segrega? Bueno, la dopamina, una catecolamina que me genera satisfacción a muy corto plazo y que después quiero más, ¿no? Quiero más harinas, más cocaína, más reels, lo que sea. Pero cada tanto se genera aquel desequilibrio marcado que nos lleva a la creatividad. No hay creatividad sin talento y viceversa. Tampoco hay Tampoco la hay sin un interés genuino que marque la autoría. Y ese interés genuino está en el centro de las pasiones. Y esas pasiones se van a relacionar con emociones y por supuesto las emociones van a señalar valores. Por supuesto que sí. Y la última filmina, Fede, a ver si podemos abrir a preguntas. Bueno, ese es mi libro, la tapa de mi libro, Agilidad y Talento, Egoísmo y Altruismo del Poder, a pesar de la mente clic, que lo pueden encontrar en Amazon. Y mi próximo libro, que también va a tener que ver con todas las conversaciones de estos ciclos que dicto aquí en esta hermosa casa, que ya hoy acabo de registrarlo, es menteclick.ia, la continuidad de la especie. Este es el texto que estoy empezando a escribir, que me meto de lleno a mediados de noviembre y ojalá mi idea es poder tenerlo terminado para antes de octubre, eh, lanzarlo a la venta. ¿Sí? Bueno, no sé, preguntas, comentarios, Fede, si querés sacar el Power. Por supuesto, el 11 de noviembre inicia el ciclo de liderazgo y emociones para equipos de trabajos ágiles, así que los espero a todos. Va los sábados, son 8 encuentros, son 8 vivos. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si Eduardo me querés hacer alguna pregunta o No, alguno es de... un comentario, volví a escuchar el ejemplo, volví
es un ejemplo extraordinario. Y dos cositas, dos perlitas bueno, que me hiciste pensar mientras te escuchaba, ¿no? Dos contribuciones clásicas de la psicología que le pasó por alto a todo el mundo. Una en el psicoanálisis, que vos lo mencionaste, un proceso de transformación, que es lo que es un proceso terapéutico, innovador, cuya única regla es que de un lado, quien tenía un problema, el esfuerzo por lo que se llamaba la asociación libre, una asociación liberada de la narrativa, del relato, de lo conocido. Y del lado de quien oficiaba de terapeuta, el esfuerzo de una atención que flotara libremente, ¿no? En el corazón del psicoanálisis, que después se convirtió en esa zozobra intelectualoide, ¿no? Dogmática, ¿no? Literaria, estaba esta idea de un proceso creativo, ¿no? Que después aparece en un grupalista que es el padre del psicodrama, que es Jacob Levi Moreno, que lo que utiliza es como recurso la improvisación. Y le dicen, pero ¿por qué la improvisación? ¿Por qué improvisar? Porque es lo que hacemos todos cuando nacemos al mundo, es lo que mejor funciona y lo que más provecho nos da, ¿no? Es como... Exacto, Y exacto. de ahí está lo que se está discutiendo hoy contemporáneamente, ¿no? Exacto, exacto. Ahí hay una, María Cecilia me pregunta, Sí. pero que estar, exacto, exactamente. Ahí María Cecilia pregunta qué fue lo que le llamó la atención del manifiesto ágil para relacionarlo con el talento y analizarlo. Mirá, en primer lugar, el manifiesto ágil, que yo lo llamo la psicología pop, realmente hicieron una psicología pop que se extendió en el mundo, pero que no impactó de lleno en el recurso humano. O sea, en contraposición a esto que dice Eduardo, los equipos siguen atascados en el sufrimiento, en la evitación experiencial, en la evitación de las emociones, ¿no? Entonces, eso es lo que me llama a mí a decir, bueno, tiene que haber un pensamiento, no el mío, sino abramos el pensamiento desde la psicología, incluso desde la filosofía fuerte, personalmente más de la psicología, para ver cómo podemos lograr las colaboraciones, entendiendo que la creatividad tiene que ver con el don genuino de las emociones. Y si nosotros en los equipos, como siempre cito a una alumna que citaba a su jefa, que decía, el que se enoja pierde. Si nosotros en los equipos de trabajo, cualquier equipo, desde las organizaciones más grandes hasta las más pequeñas, ¿sí? E improvisadas. Si nosotros no entendemos que sin las emociones no vamos a llegar a ningún puerto en relación a este centro de las pasiones para llegar al estado de flow, porque la agilidad me tiene que llevar a ese compromiso motivacional que es el del estado de flow, ¿sí? A ver, dice María, usted dice proponer una humanización de la cultura ágil. Y que en realidad, viste que el manifiesto ágil dice que primero hay que centrarse en el recurso humano. Yo siempre lo relaciono esto con el gran Carl Rogers, que dice, bueno, hay que centrarse en la persona, toda terapéutica se tiene que centrar en las personas. Sin embargo, hay empresas hoy en día que entrenan a los jóvenes en asertividad y después los despiden con mucho maltrato y sin un peso, ¿no? No ni siquiera los indemnizan, bueno, nada, los estafan, ¿sí? Es decir, ¿los entrenan para ser asertivos? No. Los entrenan para ser indulgentes con el cliente y tratar de producir para las empresas. Y acá no quiero, a ver, las empresas que quieran producir, es legítimo, las empresas quieren producir, todos queremos llegar a un buen nivel de un buen vivir, ¿no? Como, como dice una gran autora, queremos el buen vivir, ¿no? Un vivir que nos pueda acercar a la felicidad. Pero el tema es que aquella gran intuición que tuvieron estos coautores del Manifiesto Ágil, que era poder trabajar feliz y sin tanta carga,
hoy en día tenemos exigencias de sobrecarga y donde se nos exige prácticamente no tener emociones. O algo peor, ¿no? Tratar de comprar emociones, las denominadas emociones positivas. Y esto es una estafa a nuestra especie y es una estafa a nuestra capacidad de crear. Cuando uno crea, ¿sí? Cuando uno está en una acción creativa, bueno, todas las emociones aparecen. ¿Sí? Vas a pensar que estás loco, que estás desvariando, todo eso, y después vas a estar más disciplinado y vas a estar en ese proceso, llevando adelante en la realidad ese proceso. Pero si no, a ver, además, perdón, además de la cultura, allí también hay una sobrepoblación de oferta, como la solución con motivación, coaching, positivismo, autoexigencia para la propia. Exactamente. Es que y genera una competitividad, perdón, y qué lástima que no podés hablar, y genera una competitividad que deprime los... Es que estamos en la época de la depresión. ¿Cómo puede ser que cuanto más quieren vender la felicidad, peor se sienten los jóvenes? Hablo de los jóvenes, yo tengo 54 años, pero los que están siendo la carne de la mayoría de las organizaciones son gente menores de 35 años, ¿no? Y eso no significa que todos estemos en el mismo proceso, pero cuanto más se exige la felicidad, más depresión va a generar, digamos, es algo muy, pero muy básico. Bueno, no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o algún comentario que quiera hacer. Espero mínimamente que la hayan pasado bien. ¿Sí? ¿Cómo la pasaron? Me pueden decir, ¿eh? Los leo. Bien. Bien, Quiero comentar lo último y te pido disculpas. sí. Lo que demostrás es algo interesante, que es, imaginamos todo lo relativo a la especie en términos de determinismo, y tenemos que, esto que dice Jacob Levi Moreno, podemos pensar lo biológico desde el punto de vista de la creatividad, pensar la creatividad en que nuestra especie tiene el gen de lo creativo, ¿no? Exact- Eh, Exactamente. Por otro como lado, la sí, contingencia necesidad, ¿no? Y en nuestra naturaleza está la contingencia y la posibilidad de la innovación y la creatividad, ¿no? Y la pensamos como un determinismo y ponemos la innovación y la creatividad en el plano del intelecto, ¿no? Y ahí me parece que es donde se produce un loop, ¿no? Como un callejón sin salida, un agotamiento de eso, eso. claro, por eso, no solamente genera este loop tan insano, sino además, por algo se genera tanta temeridad en relación al poder de la IA, ¿no? Hay un estado de pérdida en relación a la IA, todo el mundo está totalmente espantado respecto a dónde va a avanzar la IA y qué va a ser de nosotros. No, somos la especie y la IA es parte, con esto quiero cerrar, la IA es parte configurativa de nuestra especie. ¿Sí? Así que bueno, espero que puedan tener la próxima mi próximo libro u otro webinar. Bueno, muchas gracias, Noelia. Y otro webinar bueno, tratar estos temas que creo que necesitamos debatir, ¿sí? Así que bueno, les agradezco a todos. Espero, ahí me están diciendo que la pasaron bien, espero que todos la hayan pasado bien y muchas gracias Eduardo, muchas gracias a Federico, al Centro e-Learning, por supuesto, y los espero en el ciclo de liderazgo que arranca ahora en noviembre y en los ciclos que damos Eduardo Cos y yo y todos los ciclos del Centro e-Learning que son excelentes, ¿sí? Les mando un abrazo. Hasta luego. Gracias, Vero, excelente. Ay, muchas gracias, Flora. Hasta luego. Chao.